esta mañana quiero que meditemos en esta etapa de transición que estamos comenzando. Como una etapa nueva, debe haber una actitud nueva. Es un principio bíblico que el Señor dijo, no se puede echar vino nuevo sobre odres viejos. Por lo tanto, cada vez que hay una etapa nueva, necesitamos revalorizar y activar una nueva manera de estar, una manera nueva de vivir. Y quizás podríamos compararlo como cuando alguien se está por mudar de casa o se está por mudar de provincia o de país a otro lugar. Entonces, ese cambio y esa etapa nueva lleva a una actitud diferente, ¿sí? Debemos nosotros tener muchas cosas, expectativas, esperanzas, especialmente muchas ganas de servicio, muchas ganas de trabajo. No sé si alguno de ustedes ha experimentado ese momento, si le tocó cambiarse de casa, mudarse, y la casa que estaba llegando necesitaba algunos retoques, ¿no? Limpieza, pintura, arreglos. Y como sabe que ese es el lugar donde van a estar, donde van a vivir, donde van a compartir, uno pone una actitud, ¿sí?, positiva de trabajo y de muchas de estas cosas. Mi intención no es manipular emocionalmente a nadie, sino que quiero llevarlos a través de la palabra a que primeramente reconozcamos nuestra relación con el Señor. Porque no puede haber una actitud positiva en este mundo que venga de este mundo. Todo lo que viene de este mundo siempre va a ser terrenal y nunca va a ser comparado a lo celestial. Y nuestra posición como hijo de Dios ya no es del mundo, sino que es celestial. Por lo tanto, necesitamos que nuestro auxilio venga de lo alto, del Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Déjeme decirle de que esta reflexión o esta meditación nos va a enseñar a nosotros a poder pensar, si somos como aquellos cristianos que dice el Salmo 1, que estamos plantados junto a corrientes de las aguas y que siempre nuestra vida está reverdecida como un árbol que da muchas hojas y mucho fruto. ¿Por qué? Porque escuchamos su palabra y la ponemos en práctica. O tal vez podríamos evaluarnos si somos cristianos de invernadero. ¿Conocen los cristianos de invernadero? Son aquellos que no tienen mucha raíz, que no están arraigados con el suelo, sino que están dentro de una maceta, criados prácticamente de una forma artificial. A veces debemos nosotros relacionar con estos ejemplos, porque ser criados en un invernadero significa cuidado del clima, comodidad, atención permanente, una serie de cosas. Una planta silvestre probablemente batalla sola contra el viento, contra el frío, contra las lluvias y las tempestades. Pero vemos nosotros de que la diferencia de uno a otro es la resistencia. Porque el que es de invernadero no necesita pasar momentos difíciles, no quiere pasar momentos difíciles, no quiere pasar momentos de sofocones, porque no está acostumbrado a eso. Entonces necesita sí o sí tener un cambio, necesita sí o sí experimentar una actitud diferente. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a los golpes de la vida? ¿Cómo es tu reacción con respecto a los cambios bruscos en la vida? Déjeme decirle que en la Biblia encontramos, por ejemplo, la vida de un hombre llamado justo, recto, piadoso y perfecto ante los ojos de Dios. Este hombre fue llamado, o su nombre se llamó Job. Muchos conocieron su historia. Y fíjense ustedes que en el relato del capítulo 1 se ve claramente que hay un paralelo entre lo terrenal y lo espiritual. Acá en la tierra, Job era un hombre que se comportaba piadosamente, con mucha justicia, que se comportaba temeroso de Dios, y él tenía 10 hijos, dice. Aparte que tenía una gran riqueza, el hombre era el más sobresaliente de todos, dice el versículo 2, que era un hombre con mucho dinero, pero sin embargo, él era un hombre temeroso de Dios. Tenía 10 hijos, tenía de los tales 7 varones y 3 mujeres. Ya esos números nos da a entender a nosotros muchas cosas importantes para tener en cuenta. El 10 es el número de la plenitud o perfección humana, ¿sí? ¿Alguna vez se saca un 10? Piense. ¿Sí? Bueno, vio que cuando se saca un 10 es una perfección humana. No hay un 11, no hay un 12, nadie te califica con ese número. Sino que cuando llegas con un 10, porque te están dando una perfección, una aprobación humana. Bueno, 10 hijos es lo que podríamos entender nosotros que era lo pleno para Job.
tener esos 10 hijos. 7 varones, ¿sí? 7 es el número también importante en la Biblia porque habla de la plenitud divina, ¿sí? El número 7 es lo divino, es lo pleno, es lo perfecto. Así como los 10 es humano, 7 es lo divino, ¿se entiende? Por lo tanto, esos 10 hijos, para Job, habría sido muy importante ver que sus hijos andaban en plenitud de una vida espiritual de temor a Dios. Pero también encontramos que había 3 mujeres, y el número 3 también es importante, porque el 1 habla de Dios y el 3 habla de su pluralidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer una lectura general de la situación de Job, Job tenía un anhelo. El anhelo era que sus hijos sean muy buenos ante los ojos de Dios y que tengan una plenitud espiritual y que tengan una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa habría sido claramente la intención de Job. Pero ¿qué sucede? ¿Se acuerdan qué pasaba? Estoy relatando porque no es esa la historia que quiero tocar, simplemente estoy ilustrando. Pero ¿qué pasaba? Dice que los 7 hijos varones tenían banquetes, cada uno en el día que le tocaba, e invitaban a sus hermanas a comer y a beber con ellos, ¿sí? Ahora fíjense ustedes de que Job cada mañana se levantaba y ofrecía sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos, porque Job decía, seguramente mis hijos pecaron y blasfemaron contra Dios en sus corazones. Por lo tanto, él los santificaba, ofrecía sacrificio por el perdón de los pecados y los santificaba. Acá hay lugar adelante también si quieren, ¿no? Hay 2 bancos vacíos, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir con lo que estamos diciendo, mis hermanos? Job estaba preocupado porque del ideal que él tenía de que sus hijos estén correctamente, él podía ver y decir, mis hijos seguramente han pecado. Hay muchas cosas importantes para sacar de enseñanza del capítulo 1. Pero curioso ver que el día que fue la calamidad, o que sucedieron todas las calamidades, dice que claramente dice que estaban reunidos todos los hijos haciendo gran banquetes en la casa del primogénito, el mayor, el primero. Y si nosotros vemos que son 7 días y cada uno de ellos tienen un día de banquete, ¿qué día era el que estaba reunidos en alcohol? El primer día de la semana, y por lo tanto, ¿qué? ¿Sábado? Domingo, el día que nosotros entendemos que es el día del Señor. Fíjense ustedes que uno puede sacar todo esto como una conclusión. ¿Cómo empleamos el día del Señor? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Es realmente la alabanza y la devoción o es el placer y el ocio carnal? Mientras estos estaban en esa situación, en lo terrenal, algo estaba pasando en los cielos, en el campo espiritual. Vinieron los hijos de Dios a reunirse delante de Dios. Y entre esos vino también, ¿quién? Satanás. Entonces, mientras Job estaba en la tierra ignorando lo que pasaba en los cielos, se estaba llevando a cabo justamente un plan o una participación que él iba a entrar en escena. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay justo como él, varón piadoso en toda la tierra y temeroso de Dios? Satanás le dice, ¿acaso te teme de balde? Si todo lo que él hace tú le prospera y le bendice grandemente, ¿cómo no va a estar contento con vos? Pero quitarle lo que tiene, va a ver si no maldice en tu propia cara. Él le dijo, todo lo que tiene en sus manos está en las tuyas, pero no toques su vida. Y así comenzó, una tras otra, una tras otra. ¿Vio perderse? ¿Alguna vez se le frustró un negocio a usted? ¿Se le cayó un negocio bueno? O aunque más no sé, que estaba por vender una tarta y no le compraron. Bueno, ¿sabe lo que es perder en un segundo toda su fortuna? Todo. Perdió todo su capital. Cayó rayo, un fuego del cielo y mató a todos sus ganados. Murieron sus sirvientes. Pero lo que a Job realmente le dolió tremendamente es que estaban sus hijos en la casa del hermano mayor, el primogénito, haciendo fiesta,
Eso significa lo que Pablo dice, no teniendo en cuenta a Dios. Y de pronto un viento, soplando un viento desde el desierto, un gran viento recio que golpeó los 4 puntos de la casa. Fíjense en qué importante ese dato. El viento recio puede ser un juicio destructivo o el viento recio puede ser avivamiento, como pasó en Pentecostés, para ser todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, golpearon los 4 puntos de las casas. El número 4 es número de hombre, número de creación, es número de naturaleza, ¿sí? 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año, son los 4 vientos de la tierra. Fíjense ustedes que el 4 es número de creación y allí estamos entendiendo que el Señor le está diciendo que los hijos estaban amparados bajo la seguridad terrenal, humana, no divina. Y el viento en la Biblia tiene varios significados. Vientos son mensajeros de Dios, portan un mensaje. Vientos son como los hijos de Dios nacidos del Espíritu, son como el viento que portan un mensaje. También el viento es donde en Job capítulo 38 Dios le habla desde el torbellino. Dios le habla a Job desde un viento como le habló a Elías desde un silbo apacible. El viento también forma parte de la presencia de Dios. Los vientos son los que abrieron el mar. Los vientos fueron los que manifestaron justamente la furia como juicio de Dios. Pero saben, mis hermanos, Job se dolió en su corazón, rasgó su vestidura cuando murieron sus hijos. Y él dijo esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Dios enaltecido. Esto es como una introducción para que reflexionemos. Esto es como para que veamos nosotros cuál es nuestra relación con Dios. ¿Es un Dios cercano o es un Dios distante? Porque ¿cómo actúas tú cuando viene la calamidad en un momento? ¿Cómo actúas? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando lo inesperado se presenta? Porque nadie de nosotros sabe qué puede pasar dentro de una hora. Lo inesperado puede presentarse. ¿Y tu vida está preparada? ¿Entiendes lo que es esa relación con el Señor? ¿Entiendes qué importante que el día del Señor estés en adoración y en devoción y no dándole lugar a tu carne? Hermanos, congregarnos un día domingo no es un capricho nuestro, ni es una costumbre de una institución religiosa, sino que Él mismo nos ordenó que es bueno estar congregados y apartar el día para el Señor. Por eso, mis hermanos, es que hoy quiero hablarte un poco de tu relación con un Dios vivo. Hay una palabra, un texto que Jesús lo dijo claramente en Lucas capítulo 10, versículo 27, y Él dijo esto. Un texto que es muy conocido, pero también podemos ver nosotros que se puede estar haciendo distante en la práctica. Lucas 10, 27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, este mandato, esta ley de amor, la cree y la sabe todo el mundo. Pero ¿cuál es la razón de que no se la vive? ¿Por qué no se puede tener una relación tan literal de amor con el Señor Dios? La respuesta es porque a muchos cristianos que en verdad con un corazón sincero aman a Dios y buscan realmente tener una relación con Dios, todavía no se les ha revelado de que el Dios único, todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que los cielos de los cielos no pueden contenernos, ese mismo Dios es tu Dios personal e íntimo. Es más fácil para mí pensar que Él es tan grande que yo simplemente no puedo tener una relación con un Dios tan grande. Pero ese Dios tan grande
es el que en su propósito Dios determinó tener una relación personal contigo. En el mundo se viven emociones de mucha tristeza cuando una relación se rompe, ya sea conyugal, amorosa, familiar, filial o de amistad. Cuando alguien ha empeñado su corazón a una emoción o a una sensación de amor, de afecto genuino, y esa relación se rompe, es prácticamente imposible negar que uno está triste. La tristeza se manifiesta como una evidencia de la pérdida que hemos sufrido. ¿Cuántas veces se habrán enamorado en amores no correspondidos? ¿Cuántas veces habrán tenido una sensación de que sus hijos se están apartando de usted? ¿Cuántas personas han experimentado la ruptura matrimonial? ¿Cuántas personas han visto quizás la amistad de años entre amigos romperse, disolverse? Esa sensación de soledad, esa sensación de vacío, esa sensación de ausencia, muchas veces ha calado tan profundo en el alma de la persona que ha llevado a conformarse en la ausencia. Ha empezado a moldear su vida a la emoción de la ausencia. Ya no lo tengo, ya no forma parte de mi vida, así que me voy a acostumbrar a vivir en el recuerdo o simplemente las añoranzas, pero no voy a intentar tener ninguna otra esperanza de juntarme de nuevo o llegar a tener, aunque más no sea, una relación fraternal con la persona que ya no está. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Realmente es real? ¿Realmente es viva? ¿O te has acostumbrado a mencionar a Dios, a alabar a Dios, a relacionarte con Dios en una forma imaginaria, pero no experimentas realmente una relación con Él? ¿Puedes dar certeza de que conoces a Dios? ¿Puedes dar certeza de que Él te escucha? ¿Realmente vives así? Mis hermanos, quiero llevarlos a meditar de que tú no te acercaste a Dios. Es Él el que se acercó a ti. ¿Amén? Medítalo en esto. Acá hay lugares adelante si quieren sentarse, ¿no? Hay lugares adelante. Primer principio. Dios creó al hombre porque Él quiere relacionarse con el hombre. ¿Habría tenido alguna necesidad Dios de crear al hombre después que hizo todo perfecto? Cuando Él comienza la creación, ¿qué hace? Los cielos y la tierra, apartó las tinieblas de la luz, separó las aguas de las aguas y comenzó a crear la belleza de este planeta y de todo el universo. Y creó los animales. ¿Y notó usted que al último de todo creó al hombre? Fíjense ustedes, pareciese ser de que el hombre no es importante para Dios porque es creado al último. Pero un principio en el reino las cosas pareciera que funcionan al revés que nosotros. Lo primero es lo último y lo último es lo primero, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes, mis hermanos, de que en la misma cruz había quienes estaban mofándose de Jesús y seguramente después habrán sido algunos de ellos convertidos por el mensaje de los apóstoles, pero en ese momento, en la cruz al lado de Jesús había uno que siendo el último, el más pecador, fue el primero que entró al paraíso. Así que fíjense en que la ecuación no siempre se da como nosotros pensamos. Ahora, Dios no creó al hombre al último porque se olvidó del hombre o porque le quedaba un poquito más de creatividad y eso lo aprovechó para el hombre. No, mis hermanos, sino que creó todo perfecto, todo hermoso, para que cuando crease al hombre, el hombre disfrutase de la plenitud de un Dios que realmente le amaba y le demostraba cuánto realmente quería que disfrute de su presencia. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros estamos por ser papá, por primera vez, estamos preparando el ajuar del bebé. Antes que nazca, ya preparamos todos. Y cuando nace, Él es el anfitrión del lugar. Lo mismo pasó con nosotros. Dios, según la Escritura, en Génesis capítulo 1, versículo 26, Él dijo, hagamos al hombre. Y lo hagamos conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen. ¿Y qué hizo Dios?
Dios le dio vida. Génesis 2:7 dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz y pasó el hombre a ser un ser viviente. Fíjense ustedes que Dios le dio la vida. ¿Puede decir conmigo en voz alta, Dios me dio vida? Dios me dio vida. ¿Cree esto realmente? Nadie tiene la duda que vino de un repollo, de una cigüeña o de una calabaza, nadie, ¿no es cierto? Todos sabemos que si tenemos vida es porque Dios nos dio vida. Si Él te dio la vida, es porque Él expresó allí cuánto te ama. La vida es la existencia. La vida es la existencia. Dios también al hombre le dio autoridad sobre todo lo creado. Él le dijo, señorea sobre todo lo creado. Le dio dominio, le dio autoridad. Dios te ha dado dominio, Dios te ha dado autoridad, por eso es que ves que realmente Dios tiene intenciones de mostrarte que Él quiere relacionarse contigo. No tan solo esto, sino que también Dios puso al hombre en el más hermoso lugar de toda su creación, en ese huerto del Edén. Hermanos míos, nosotros en esta transición de la vida nos hemos encontrado con un Dios que te llamó. Y te llamó por tu nombre. Según Isaías capítulo 45, versículo 4, dice, por tu nombre te hablé. Te llamé por tu nombre. Aunque tú no me conocías, yo te puse nombre y por tu nombre te llamé. En esta vida tú y yo no lo conocíamos, pero Él sí nos conocía. Por eso nos llamó. Y Jesús ratifica esto que dice el profeta Isaías. En Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo las conozco. El Señor nos conoce. La Escritura nos muestra claramente la intención de un Dios que quiere relacionarse contigo, mi hermano. Dios quiere tener una verdadera relación contigo. No tan solo te dio vida, no tan solo te puso en Cristo, que Él es nuestro Edén. El lugar más precioso de todo el universo y de toda la eternidad es estar en Cristo. Y si estamos en Él, estamos plenos, mis hermanos. Por eso la Escritura también nos enseña de que Él proveyó de todo deleite para el hombre. De todo lo que Él había creado, le dio al hombre. Le dio trabajo, le dio responsabilidad, dándole a Él la posibilidad de gerenciar la creación de Dios. ¿Sabe lo que significa esto? Tenerte en cuenta. Descansar en que podías administrar en todas las cosas. ¿Saben? Todas estas cosas que vemos nosotros en la palabra es un modelo de la administración que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Cuidar tu vida, cuidar tus pensamientos, cuidar tu familia, cuidar tu hogar, cuidar la fuente de tu trabajo, producir todo para la gloria de Dios. Eso sabe que se llama Dios delegándote autoridad, Dios dándote su confianza para que tú puedas evidenciar que Él está cercano a ti. Nadie podría hacer algo si no es autorizado por el Señor. No tan solo de eso hizo Dios. Dios a Adán le dio una compañera idónea. La más perfecta y bella de las mujeres la creó Dios para Adán. Dios le dio. ¿Saben, mis hermanos? Al hombre, Dios dijo, no es bueno que esté solo, y le dio su ayuda idónea. Este es un plan de Dios a través de todas las edades y todos los tiempos. Por eso, mis hermanos, cuando Dios te ha dado la mujer que Él determinó para ti, la mujer pasa a ser corona en la cabeza del hombre, porque es un regalo de parte de Dios para el hombre. Y el hombre es un hombre agradecido que tiene una responsabilidad de cuidarla, de amarla, porque es un regalo de parte de Dios. Pero mis hermanos, cuando el hombre es el que elige, se rompe el principio. ¿Cómo estaba Adán cuando Dios creó a su mujer? Antes, dormido, profundamente. Ese es un principio. Mientras Adán dormía, mientras el varón dormía, Dios tomó una de sus costillas e hizo a la mujer y cerró la carne de su costado. ¿Qué hizo Adán mientras Dios hacía a su mujer? Nada. Ese principio es un principio que trae paz
a los que confían en el Señor. ¿Saben, mis hermanos? El que anda buscando, el que anda eligiendo, no es otra cosa más que poner codicia y afán en su carne de querer sustituir la providencia de un Dios sabio. Cuando Dios conoce el corazón de la persona, sabiendo quién es esa persona, Dios ha determinado la mujer para el hombre y el hombre para la mujer, pero conforme lo ha establecido Él en su soberanía. Por eso, mis hermanos, no apure a los solteros. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a poner novio? Déjelos en paz. ¿Se entendió? Deje en paz a los solteros. ¿Por qué? Porque no es algo que se le pasó por alto a Dios. No es algo que se le olvidó a Dios. Por eso, deje al amor que se despierta cuando sea hora, dice Cantar de los Cantares. ¿Se entiende? Ahora, cuando uno empieza a ver que todas las cosas provienen de un Dios perfecto, hermanos, no importa en el momento, pero Dios, cuando lo hace, produce un gozo y produce un placer extraordinario, porque la voluntad de Dios se ha puesto realmente en evidencia en tu vida. Pero mis hermanos, si es por una cuestión de necesidad, por una cuestión de empeño personal, por una cuestión de deseos mundanos, déjeme decirle que ya Dios retira sus manos de allí, porque Él es santo y con lo inmundo no tiene ninguna actividad. Como verán, la palabra nos enseña que hay un Dios que está más interesado en tener una relación contigo que tú con Él. Él, dice la Escritura, conoce tu nombre. Él te llamó por su nombre. ¿Qué dice el Salmo 44, 21? Fíjense en qué importante ver lo que dice el Salmo. Dios no tan solo te conoce a ti y conoce tus pensamientos. Salmo 44, 21 dice, ¿no demandará Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Nada podemos ocultarle a Dios. No tan solo te conoce a ti, no tan solo te puso nombre, no tan solo Él te dio vida, sino que Él conoce los secretos de tu corazón. Según el Salmo 139, también dice algo precioso, en la cual deja maravillado a David. Salmo 139, versículo 2, dice, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. Por detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Saben, hermanos, es tal el detalle de un Dios que todo lo sabe de ti, que Él conoce todos tus secretos, que Él sabe tu palabra antes que tú la digas, que Él conoce las intenciones de tu corazón, que Él prueba el espíritu con que tú te mueves. Por eso, mi hermano, mi hermana, medita en esto. No es posible que sigas insistiendo con tener una relación distante con un Dios cercano. ¿Quieres hablar con alguien? Habla con Cristo. ¿Quieres sentir amor, recibir amor de alguien? ¿Qué esperas? Si eres la fuente del amor perfecto, recibe el amor de Cristo. ¿Te han defraudado? Él te consuela. ¿Te sientes insatisfecho en esta vida? Él satisface al necesitado. Estás sediento, Él es el agua. Estás hambriento, Él es el pan. Estás cansado, Él es el reposo. ¿Por qué huyes de su presencia? ¿Por qué huyes de un Dios tan cercano? Él está contigo. Él está más cercano. El propósito por cual te creó es porque Él quiere relacionarse contigo. Por lo tanto, tu vida debe tener una expresión diferente.
una actitud diferente. La pregunta es, ¿cómo puedo cultivar yo una relación genuina con mi Señor? ¿Cómo puedo yo empezar a desarrollar un hábito de una relación diaria y cotidiana con el Señor? Mis hermanos, a veces podemos nosotros reírnos de alguien que va hablando solo en la calle, ¿no? ¿Y qué es lo que uno dice inmediatamente o piensa? Está loco. Bueno, hasta hace unos años uno decía así, hoy anda con manos libres en teléfono y probablemente juzgamos mal, ¿no es cierto? Pero cuando una persona está hablando solo en la calle, uno dice, no está bien. Pero se puso a pensar cuál es nuestra actitud cuando hablamos con Dios. Si bien es cierto, la Biblia nos dice, cuando ores a Dios, entra a tu cuarto, entra a tu aposento, cierra la puerta y busca en secreto a tu Padre. Está hablando de una relación de intimidad para que hables y fluyas con naturalidad. Pero ¿saben, mis hermanos? A veces también nos toca hablar en público con nuestro Dios. ¿Y cuál es nuestra actitud? Si yo tengo vergüenza ante los demás, si yo me siento una persona que me está mirando todo el mundo y me da vergüenza hablar con mi Dios, póngase a pensar en ese momento que las personas que usted está mirando, a lo mejor ellos están hablando en ese momento con narcotraficantes, con pedófilos, con personas estafadoras, y no tienen ningún problema y no tienen ninguna pudor en hablar con esas personas. Sin embargo, nosotros tenemos lo que nadie más tiene, un diálogo directo con nuestro Dios, y pareciera que da vergüenza. Algo no está funcionando bien. Porque cuando Dios determinó acercarse a nosotros, nos abrió la puerta de su amor eterno, de su gracia y su misericordia, de su casa espiritual, y nos ha regalado 3 cosas importantes. La primera, nos dio confianza. ¿Confianza para qué? Siendo Él un Dios santo, siendo Él un Dios que lo inmundo no puede estar delante de Él. Sin embargo, la palabra dice que por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, podemos tener acceso directo al Padre. Fíjense ustedes que Él nos habla en su palabra en Hebreos cuando dice claramente que podemos acercarnos con toda confianza, hasta el mismísimo trono de la gracia. Yo no sé si usted entró alguna vez hasta delante del mismo trono del rey de España. Yo no sé si puedo entrar a la casa de gobierno directamente, acá en Tucumán. Pero saben, hermanos, hay lugares restringidos para la persona común y corriente. Hay lugares que no podés acceder si no tenés una cita, una invitación. Hay lugares que ni siquiera te podés asomar. Pero mis hermanos, nosotros somos favorecidos porque el Dios del universo, el Dios creador del cielo y de la tierra, el que hizo todas las cosas, aquel que es el Dios de la Escritura, Él te ha dado de su confianza. Podés entrar a mi presencia. Ya no hay separación. Ya no hay ninguna barrera que te separe. Porque si tu acercamiento es por medio de Cristo, en Él estamos y fuimos reconciliados con el Padre. No es poca cosa esto, hermano. No es poca cosa. Él nos ha abierto la puerta a través de la confianza. También nosotros podemos entender que Él nos dio lugar a través de esta reconciliación y esta relación, el otro ingrediente que es su amor. El amor, mis hermanos. Según la palabra dice que cuando recibimos el amor del Padre somos hijos de Dios. Porque yo puedo decir que amo a Dios pero no amo a mi hermano. Y el que dice eso es mentiroso porque el amor del Padre no está en él. Pero el que ha recibido el amor del Padre tiene algo especial. Tiene la vida de Cristo. Y una persona que tiene la vida de Cristo y que manifiesta su amor, ¿sabe para qué se manifiesta? El que ha recibido amor puede amar. ¿Quién ama? El que recibió amor. Y la Escritura dice, vosotros no me amaste a mí, sino que yo os amé a vosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No hay otra ecuación en esto. Nosotros podemos expresar amor, el amor genuino, porque el amor de Cristo está en nosotros. Y ¿saben algo que es importante también, que lo dice el apóstol Juan en su primera carta? De que el perfecto amor echa fuera el temor.
no hay temor. Hay una convicción, hay una seguridad. Y saben, hermanos, ese amor que nos ha dado el Señor, nos ayuda a tener una relación perfecta con Él, de una manera extraordinaria que no nos imaginamos. La tercera, no tan solo es confianza, no tan solo es amor, sino que Él nos ha dado a nosotros la posibilidad de ser santificados, de ser hechos santos, de ser transformados. Esa transformación no la hacemos nosotros, no la logramos nosotros, la hacen por los méritos solamente y exclusivamente de Dios. Él te hizo santo, y aunque parezcas ante los ojos de todas las personas que eres el mismo de siempre, ante los ojos del Padre fuiste santificado porque Él te hizo santo. Y por esa razón es que puedes tener esa comunión y esa confianza con el Señor. Así que, mi hermano, un cambio de actitud es un cambio de relación. Ya no estés separado, ya no estés más separado. Vive delante del Señor como una persona a quien tú conoces con confianza, en amor, sin temor y en esa santidad que te ha dado el Señor. Vayamos para ir al desenlace del mensaje, a la carta de Pablo en Efesios capítulo 4, por favor. Y vamos a encontrar en qué consiste este cambio, en qué consiste una actitud diferente. Efesios capítulo 4. Desde el versículo 17 usted tiene allí un subtítulo que dice la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Saben, hermanos, es imposible experimentar un cambio sin tener un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, que es el que transforma. Los cambios temporales son cambios emocionales, son cambios de esfuerzos humanos. Pero si no hay un cambio de naturaleza, tristemente, tarde o temprano va a volver a su estado que manda la naturaleza. Si una persona dice, yo soy un hijo de Dios y he experimentado un cambio, no puede volver a hacer lo que hacía antes, sino que tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio propio para desterrar de su vida diariamente lo que aborrece Dios. Por esta razón vemos nosotros 4 principios rápidos para poder ir cerrando el mensaje de lo que significa una nueva vida en Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos míos,
Estos versículos del 17 al 32 que Pablo escribe aquí, en este capítulo 4 de Efesios, no es otra cosa más que la evidencia de una vida transformada. ¿Cómo puedo tener una relación con un Dios santo si no doy evidencia que mi vida ha sido cambiada? Ese Dios puro, santo y poderoso, que te creó para relacionarse contigo, que te llamó para que seas salvo, lavado y redimido por la sangre del Cordero, lo que quiere, lo que requiere, lo que manda, lo que exige es un cambio de actitud. Por eso dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué requiere el Señor de ti? Un cambio. Debes cambiar. Debes cambiar. Pregunta, ¿conoces qué hay en ti que ofende a Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos reconocen perfectamente como una piedrita en el zapato qué es lo que le ofende a Dios? ¿A quién amas más? ¿A tu naturaleza o a Cristo? ¿Qué vas a hacer? Porque o amas una cosa o desechas otra. No puedes estar buscando agradar dos cosas diferentes. Lo que te está diciendo que el que ha nacido de nuevo, el que tiene la nueva vida en Cristo, no hace otra cosa más que día tras día purificar y purgar sus actitudes terrenales, carnales, que ofenden a un Dios santo, para que vayas teniendo victoria día tras día de lo que a Dios no le agrada. Por eso es que nosotros vemos es que hay que comenzar trabajando con la vanidad de la mente. No andes como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, si tú has nacido de nuevo, debes entender que tienes la mente de Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si tienes la mente de Cristo, no haces tonterías. Porque la vanidad de la mente es hacer cosas que no tienen sentido. La mente gobierna a la persona con pensamientos que no provienen de Dios y te llevan a hacer tonteras. La mente es una socia perfecta de las emociones de un corazón que necesita riendas como un caballo desbocado. Porque las emociones que son impregnadas por una mente vana, una mente que trae pensamientos que no vienen de Dios, van a hacer rápidamente de que de pronto captura tus emociones y no sabes por qué de pronto te enojas con tu iglesia y no amas a tu hermano o no te sientes cómodos con la iglesia. ¿Por qué? ¿Algo pasó? Ninguna de las cosas hechas justifica los pensamientos de una mente vana. La mente vana es obstinada. La mente vana quiere satisfacer sus deseos solamente y va a capturar tus emociones. ¿Se han puesto a pensar, mis hermanos, por qué vienen a veces los pleitos y las separaciones y las discusiones? Muchas veces son por banalidades, por cosas absurdas y tontas. ¿Cuál es el motivo de que la palabra dice ya no deben andar así? No tan solo porque la mente es vana, sino también porque el entendimiento se va oscureciendo. Si no tratas con tus pensamientos, la Biblia está diciendo que se empieza a oscurecer el entendimiento. Debes tratar urgente con tus pensamientos. El apóstol Pablo es uno de los apóstoles que más habla de la mente, el que más habla del pensamiento. La batalla se desencadena en la mente del cristiano. Y por esas razones que debes entender, mi hermano, que no es dejar pasar por alto los pensamientos. ¿Qué pensamiento se apoderó de ti hoy? ¿Qué pensamiento se apoderó de tus emociones? ¿Qué es lo que te sacó del eje de la verdad y de la santidad? Son pensamientos. ¿Saben, hermanos? Un chisme es una buena semilla que siembra un pensamiento de iniquidad. Una murmuración. ¿Has guardado tus oídos en santidad para el Señor? Porque si estás escuchando cosas que no edifican y que no son necesarias para la edificación, como dice, estás permitiendo que un pensamiento que proviene de alguien intencionadamente que te corrompe, afecte tu relación con el Señor. Por eso dice en Efesios capítulo 4, 23, y renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tienen que hacer? Examinen qué pensamientos predominan. Romanos 12, 2.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis hermanos, los pensamientos que no son tratados comienzan a oscurecer el entendimiento. La mente entenebrecida comienza a opacar la luz de la palabra y empieza a predominar las intenciones del corazón. Saben, hermanos, la Biblia dice, ninguno sea sabio en su propia opinión. No tengas de ti un concepto más al que debes tener. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no seas sabio en tus propios pensamientos. Te está mostrando el Señor de que hay que tener un cambio de actitud, una vida nueva, transformada, cuando empiezas a ejercer por el poder del Espíritu Santo control de tus pensamientos. ¿Sí o no? Claro que sí. Una mente oscurecida tiene una causa, y acá lo dice. ¿A causa de qué? De la ignorancia y de la dureza de corazón. Todo lo contrario a lo que dice el apóstol Pablo, el versículo 20 y 21. Habéis sido enseñados y aprendidos de Cristo. Entonces acá hay algo que no encaja. Una persona puede ser ignorante habiendo sido enseñado por Cristo. No es posible. Por lo tanto, si alguien cae en oscuridad en sus pensamientos y su mente entenebrecida, es porque no escuchó y aprendió de Cristo sabiduría. No es porque no tuvo la oportunidad, sino porque no quiso. Por lo tanto, mis hermanos, debemos entender que un cambio de actitud, de mentalidad, se ejercita con el aprendizaje de la palabra de Dios. Usted y yo todo el tiempo necesitamos aprender la palabra de Dios. Todo el tiempo, hermano. Y saben, una de las cosas que creo yo, que cuando estemos ante el tribunal del Señor, vamos a tener que rendir cuentas, porque cada hecho que hicimos lo vamos a hacer. Por lo menos, podremos decir, Señor, en la iglesia donde yo congregaba, había alguien que sí enseñaba la palabra, o se enseñaba la palabra. Y el Señor te va a decir, ¿dónde están los frutos de la enseñanza? Es que el problema es que yo no iba. Es otra cosa, la responsabilidad de nosotros. Hermanos, cuántas cosas el Señor nos da por su gracia y nosotros no las valoramos. Acuérdense, hermanos, que vamos directo a los días difíciles, donde la persecución de la iglesia va a ser inminente. Y cuando usted no tenga la posibilidad de reunirse ya como lo hacemos hoy, cuando no tenga la posibilidad de tener una Biblia como la tenemos hoy, cuando no tenga la posibilidad de juntarse con otro hermano a orar, recién va a valorar lo que no lo utilizó por gracia. Aproveche ahora, hermano, porque los días que vienen son difíciles. En este mundo, un satanista, un budista, un hinduista, cualquier persona, cualquier religión del mundo no va a tener problema. No va a tener problema. Jesús dijo, el mundo los aborrecerá. ¿Entiende? ¿Le cree a Jesús o no? ¿Seguro? ¿Y no le causa nada el saber que Jesús te dice esto? El mundo los va a odiar y los va a perseguir. Y a muchos de ustedes se encarcelarán y los van a matar por causa de mi nombre. ¿Qué opina de esto? ¿Está preparado para eso? ¿Sabe, mi hermano? Jesús lo dijo. Pero nadie más en el mundo va a tener ese problema. Al contrario, van a proclamar paz y seguridad. Van a decir, al fin nos estamos uniendo entre las naciones, nos estamos uniendo las religiones, nos estamos uniendo económicamente, ¡qué hermoso momento! Pero los únicos que no se amoldan a este mundo son los hijos de Dios, porque estamos, pero no somos de este mundo. Así que, ¿quiénes serán los enemigos del mundo? La iglesia. Yo estoy avisando como atalaya. Yo estoy advirtiendo como atalaya. Pero usted debe ser aprendido y enseñado por Cristo. La conducta que debemos tener. Voy terminando. La vida es un aprendizaje y conocimiento. Usted nació, Dios te dio vida y naciste de nuevo en el Espíritu para conocerle a Él.
Me pregunto, ¿cuántos años de cristianos tienes? No me respondas, respóndete a ti mismo. ¿Cuántos años de cristianos tienes? Muy bien, ya respondiste esa pregunta. ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto conoces? Para tener una carrera necesitas como mínimo 5 años, 6 o 7 años de acuerdo a la carrera. Pero en 7 años puedes llegar a ser llamado profesional. Para una persona, para tener una base mínima de educación, necesita por lo menos 6 o 7 años de escuela primaria. Para tener una conducta de aprendizaje en alguna disciplina de esta vida es determinarse a aprender y lo logra. ¿Cuántos años dices que eres cristiano? Y aún eres niño. ¿Aún no has alcanzado madurez espiritual? ¿Aún no has profundizado? ¿Sabe, mi hermano? No es por falta de enseñanza, no es por falta de verdad en su palabra, sino es que has ocupado tu vida para aprender cosas vanas. Mis hermanos, Él te salvó y te dio vida eterna para que le conozcas a Él, para que aprendas de Él, para que vivas de Él. Pero ¿cómo puedo aprender de alguien a quien considero un Dios lejano, que yo digo que es cercano? Pero tu relación es lejana con el Señor. Necesitas tener una relación más cercana con el Señor. Necesitas aprender lo que es tener una relación más cercana con el Señor. Por eso dice, hermanos, deben aprender de Cristo. Y cuando alguien aprende de Cristo, llevas a esto. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, es tu responsabilidad despojarte del viejo hombre que está viciado, contaminado de los deseos engañosos. La actitud es muy importante. Pero, ¿por qué te estoy llevando a la relación personal con el Señor? Porque la actitud podemos fingirla, podemos actuarla, podemos mostrarla aquí entre todos. Pero la intimidad con el Señor no. Allí no podemos engañar a nuestro Señor. No podemos burlarlo de nuestro Señor. ¿Tu vida se está secando? ¿Tu relación espiritual se está secando? Probablemente aquí en esta mañana hay hermanos que ni siquiera su Biblia la traen. Es peligroso. ¿Estás orando? Aunque más no sea por un momento en cada día. ¿Estás teniendo realmente una relación con el Señor? ¿Estás abandonando el lugar de privilegio que el Señor te puso? Pobre Adán. Pobre Adán, que menospreció la gloria misma por hacer caso a su tentación. Estando en Edén, en el lugar de delicias, con la presencia misma de Dios, fue expulsado porque su decisión fue errada. Pobre Esaú, que no le interesó vender su primogenitura por un plato de lentejas. Pobre Mical, la esposa de David, que en vez de ella estar regocijando con su esposo que venía danzando porque el arca, la presencia de Dios estaba entrando a la ciudad, estaba criticándolo desde la ventana, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué avergüenza a la vida real haciendo esas cosas? Y ¿saben? Nunca pudo tener hijos Mical. Pobre pueblo de Israel que prefirió a Barrabás en lugar de Cristo. ¿Cuánta gente elige mal, escoge mal? Dios le dijo a Moisés, reúneme a todo el pueblo en el monte Sinaí.
y dile que vengan, porque yo haré de ellos una nación, un reino de sacerdotes. Moisés le transmitió al pueblo, el pueblo dijo, sí iremos, vamos. Pero cuando vieron que el monte, ¿se acuerdan qué pasaba? Tronaba, humeaba, había estruendo, habían relámpagos. ¿Qué pasó? Tuvieron miedo y dijeron, Moisés, ve tú, nosotros nos quedamos aquí, lo que tú nos digas, eso haremos, pero no iremos nosotros. Hermanos, ¿usted llega hasta allí nomás de la presencia? ¿O va a entrar? ¿Se va a conformar con estar al borde nada más? ¿O va a entrar? ¿Por qué no entra a su presencia? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué vive de la gloria prestada de otro hermano? ¿Por qué no entra usted? Hermanos, Dios no quiere una visitación. Dios quiere una habitación. Dios quiere relacionarse contigo personalmente. Él quiere hablarte, Él quiere guiarte, quiere aconsejarte. Tus decisiones son erradas porque las tomas sin Él. Hazlo real en tu vida, mis hermanos. Es mi tarea como tu pastor enseñarte a vivir en dependencia a Cristo, a caminar en dependencia a Cristo, porque tarde o temprano tu pastor no va a estar, la iglesia no va a estar contigo, tú estarás solo y tu decisión la tienes que tomar en Él. En un momento vas a estar como Nehemías delante del rey Artajerjes cuando le dice, ¿qué pides? Y él estaba solo. Y dice Nehemías capítulo 1 y dijo, y entonces oré al Dios de los cielos. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde? De Jehová Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Te estoy enseñando, hermano, a relacionarte con el Señor. Te estoy enseñando a que tengas una intimidad con el Señor. Yo también estoy aprendiendo. Yo también necesito gozarme con la presencia del Señor. Pero no seas cristiano de invernadero, sino que seas una persona que vives seguro en medio de las tribulaciones. Debes tener una actitud diferente. Debes purgar una vida santa. Y eso te ayudará a vivir de una forma en verdad, que agrade al Señor. La última parte dice, versículo 26, airaos pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. ¿Cuál es la ventaja que saca Satanás cuando pecas? Toma un lugar. Habla de lugar. Pablo revela algo aquí. Cuando pecas, le das lugar al diablo. ¿Escuchó? Cuando pecas, le das lugar al diablo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra diablo? Adversario, opositor, engañador. Diablo y Satanás son dos traducciones que hablan de eso. El que suplanta, el que sustituye, el adversario, el que se pone en el medio. ¿Quieres vivir toda tu vida y el resto de lo que te queda tu vida hasta encontrarte con Cristo separado de Él? ¿Con una relación cortada con el Señor? ¿Quién es el que se pone en el medio? Según la Escritura dice el diablo. No les dé lugar al diablo. ¿Cómo le das lugar al diablo? Pecando. Pecado, pecamos todos. Pero pecados no resueltos. Tiene oportunidad el diablo para separarte. La actitud es un cambio, mi hermano. Si usted lee del 17 al 32, es un cambio. Es un cambio radical, rotundo. Se terminó lo que no le agrada a Dios. El que hurtaba, no hurte más. ¿Usted sabe lo que es hurtar? No es lo mismo que robar. No dice el que robaba.
Porque el robo es evidente. ¿Sabe cómo es el robo? Empleando violencia. Con un revólver, con un cuchillo, con mis puños. Eso es robo, cuando yo ejerzo violencia. ¿Sabe lo que es hurtar? Cuando nadie se da cuenta. Hasta con una sonrisa puedo estar hurtando. Sí, mis hermanos. Por eso el mandamiento dice, no hurtarás. No dice, no robarás. Dice, no hurtarás, que no es lo mismo. A los que aseguran sus autos en la compañía de seguro, lo aseguran contra robos y hurtos. No es lo mismo. Porque el robo es, deme el auto. Y el hurto es cuando usted se da cuenta y ya no tiene la rueda. Le sacaron, eso fue hurto, usted no se dio cuenta, ¿no es cierto? Bueno, ¿saben? Acá está diciendo que no deben hurtar. Robar a Dios no podemos robar porque a Él no le hacemos violencia, pero sí hurtar. Ananí y Zafira hurtaron. Nadie se dio cuenta, pero sí el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes? Hurtamos, hermanos, a nuestros propios hermanos. El hermano no se da cuenta que estamos hurtando, estamos sacando ilegalmente lo que le corresponde al hermano. ¿Saben que los adulterios es un hurto? Comienza con miradas, sonrisas, insinuaciones hacia alguien que no me pertenece y que es de otra persona, pero yo no voy con toda la intención violenta de quitarle, sino que empiezo hurtando. Si una persona se viste para hurtar la atención de otra persona, eso es realmente grave. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay muchas maneras de hurtar. Pero acá dice, debe haber un cambio de actitud, debe haber una transformación y te lleva al hecho del trabajo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos en lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escuche lo que dice, evidencia de corazón. ¿A dónde lleva Pablo una persona transformada? En lo que habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, entre hermanos de la iglesia deben guardar la santidad en sus palabras. ¿Escuchó lo que le dije? No falte el respeto con sus palabras, ni insinúe cosas con sus palabras. Para todos debemos nosotros entender que estos textos dicen, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. No está diciendo malas palabras, son palabras corrompidas, que es otra cosa. Las malas palabras son blasfemias. Las palabras corrompidas son las palabras malintencionadas. ¿Se entiende esto? El campo sexual matrimonial termina en el matrimonio. No hay por qué hablar, ni comentar, ni hacer menciones de las relaciones íntimas sexuales con nadie. Porque si usted cree que nadie lo escucha, se equivoca. Dios dice, no llega a salir la palabra de tu boca, y yo ya lo sé. Esto porque hay que tener en cuenta, hermanos, que son palabras malintencionadas. Cuando alguien está hablando de negocios, cuando alguien está hablando de dinero y está involucrando intencionadamente a un hermano, son palabras corrompidas. ¿Se entiende esto? Por esa razón es que debe entender por qué habla de una nueva vida. Esto ya no más en ustedes. Esto ya no más en ustedes. Debe ser buena. Mire lo que dice, debe ser buena para la necesaria edificación y para los que los oyen, sea de gracia. ¿Alguna vez se deleitó en escuchar hablar a algún hermano? Yo sí. Uno lo escucha hablar, no está predicando, conversando, hablando. Y uno dice, che hermano, qué bien me hace escucharte. ¿Ha experimentado? Busque. En esta iglesia hay hermanos que hablan así. A mí me deleita escucharlo. ¿O con quién te juntas más? ¿Cuál es la palabra que te gusta escuchar? Debe ser para edificación. Debe ser para exaltar al Señor. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, porque
que por Él fuimos sellados para el día de la redención. Así que, hermanos, esto es una orden imperativa. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Afuera, afuera. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así también como Dios perdonó a vosotros en Cristo. Cierro con esto. Estas son evidencias de una vida transformada. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Tienes una relación cercana con Dios? La idea de este mensaje es que te vayas pensando en esto. ¿Tengo una relación cercana con Dios? ¿Realmente tengo esa relación? La palabra, la oración, los hermanos, la iglesia son medios que Dios utiliza para comenzar a tener una relación con el Señor. ¿Pero realmente vives esa relación? ¿O te abstraes, te encierras en ti mismo, guardas silencio, no haces casos? Hermanos, que el Señor bendiga tu vida en esta mañana. Como dije al principio, para mí es muy importante esta etapa. Sé que para usted también. Somos una iglesia que estamos aprendiendo y que estamos caminando bajo el temor del Señor. Tenemos imperfecciones, muchas, yo más que todos. Pero el amor por Cristo y el amor por su obra no se negocia por nuestros caprichos, hermanos. Vamos a avanzar esta etapa con una relación personal con el Señor, más fluida. Si usted enciende el fuego de su amor por Cristo y lo aviva, y lo hace el que está al lado tuyo, y lo hace el que está al lado tuyo, entonces el avivamiento es muy cercano. Depende de cada uno de nosotros cómo es nuestra relación con Cristo. Oramos. Padre Santo, en esta mañana quiero agradecerte, Señor, en verdad, porque, Señor, muchas veces no nos damos cuenta o no entendemos o no valoramos cuán cercano estás tú, Señor. Y nosotros podemos decir que lo sabemos o lo creemos, pero en verdad no lo vivimos así. Enséñanos a tener una relación perfecta. ¿Por qué será, Señor, que recién esto lo aprendemos cuando estamos en calamidades, en apuros, en pruebas? ¿Cuántas personas llegan a la conclusión de que estaban lejos cuando están en una cama de un hospital o momentos de vida final? ¿Por qué no ahora, Señor? Así que perdónenos, Padre. Han ocupado otras cosas el primer lugar en nuestras vidas. Nuestro trabajo, nuestras diversiones. Señor, las cosas, el brillo de este mundo ha brillado ante nuestros ojos humanos más que tu palabra y te pedimos perdón por eso. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti. Atráenos, Señor, a tu presencia. Sedúcenos, Señor, con tu fragancia, con tu palabra, Señor. Queremos volver a ti, Señor. Ayuda aquí, sé que hay hermanos que probablemente han hecho un intento más hoy. Bueno, para ellos, Señor, va esta palabra. Con cuerdas de amor te está trayendo el Señor. Vuelve a la iglesia, vuelve a Él, vuelve a la comunión. Que vuelva el brillo de los ojos de los nacidos de nuevo. Que el gozo de la salvación se manifieste en ellos. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor.